Hemos invitado a un abogado penalista, Jefferson Moreno, quien está siguiendo el caso de Alejandro Toledo en Estados Unidos y nos dará su opinión sobre si avanza o no el caso Toledo. Abogado Jefferson Moreno, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas tardes, don Fernando. Gracias a usted. Bueno, como sabemos, Toledo ha multiplicado desde hace tiempo los recursos para no venir al Perú y para quedarse en Estados Unidos y liberarse de dar cuentas a la justicia por los casos que tiene pendientes, uno de los cuales es el que ha motivado la extradición, que es el caso Interoceánica. El otro está más avanzado, pero no ha motivado una demanda de extradición que haya dado por el momento resultados, en el caso Ecoteva. ¿Cómo caracterizaría usted los recursos y las posibilidades que se abren todavía a Toledo y los plazos que tenemos delante de nosotros? Hay varias argumentaciones que se han presentado a lo largo de todo el proceso de extradición de parte de Toledo para decir no me lleven a Perú, no me extraditen. Una de las primeras fue que a él no lo podían extraditar porque el caso todavía estaba en investigación. Estoy hablando de hace 2 años. Como todavía está en investigación, recién se está definiendo qué decisión va a tomar el fiscal. No se sabe si me va a acusar o puede sobreseer el caso. Entonces, primera argumentación, tenemos que esperar. Segunda argumentación, y se genera un problema, es política. El Perú vive una crisis política, un momento de complicación jurídica nacional y por lo tanto no me pueden enviar a un país con ese tipo de circunstancias. Y hoy creo que se ha generado una nueva excusa, una nueva motivación para decir no me manden al Perú. Porque la idea... Explíquenos lo que ha sucedido hoy. El día de hoy ha iniciado la audiencia de control de la acusación en el caso Interoceánica, donde el fiscal tiene que sustentar por qué es que quiere llevar ese caso a juicio. Y hoy en el inicio de esa audiencia, todos los abogados tienen derecho a participar, pero también tienen derecho a participar las personas acusadas. Una de esas personas acusadas con derecho a participar es Alejandro Toledo. Entonces su abogado dice, mi defendido se va a conectar a la audiencia, pero como la audiencia es mixta, los que quieren van a la audiencia y los que quieren se conectan por Google Meet, Alejandro Toledo se quiere conectar por el Google Meet. Y se genera toda una discusión. El fiscal dice, no puede ser posible que el señor se conecte a la audiencia porque a él, contra él pesa una orden de prisión preventiva y está en trámite un pedido de extradición. Entonces es una falta de respeto al juzgado que alguien prófugo se conecte a este debate. Pero lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Incluso me parece prófugos en el Perú. Sí, han claro. participado. Claro, pero en este caso lo que el fiscal decía es que es un proceso de extradición. Estamos en un proceso donde si lo traemos o no lo traemos está en debate. Pero es cierto, hay otros casos donde ha participado. El fiscal parecía no querer que... Ahí viene el tema. Explíquenos su interpretación. Y lo nada dijo. Acá es casual, ¿eh? Todo es muy calculado. Totalmente. Todo está asesorado por abogados como usted, especializado en los... Totalmente. En este caso, ¿quién le ha dado, por qué le han dado este consejo a Toledo? Participa en esta audiencia de control de acusación. Y lo dice el fiscal en la audiencia. La lógica de la extradición para el caso Interoceánica es que lo traigan al Perú para que el señor pueda enfrentar su proceso, que ahora está en control de acusación. Ya ni siquiera va a participar en diligencias de investigación, está en audiencias de control de acusación. Pero al mismo tiempo hay una solicitud de prisión preventiva para Toledo. En ese caso. Ya. Pero el proceso de extradición es para participar en su proceso aquí. Y ese proceso en este momento está en un debate de audiencias. Entonces la lógica va a ser la siguiente. Si ya he podido participar en la audiencia de manera virtual, ¿qué sentido tiene que me manden al Perú si es que yo puedo seguir participando de mi proceso de manera virtual? O sea, ustedes me mandarían, Estados Unidos, gobierno de los Estados Unidos, ustedes me mandarían al Perú solamente para que me encierren y encerrado pueda conectarme virtualmente a mis audiencias y lo puedo hacer desde acá. Mejor prueba, la audiencia de hoy día. Esa es la argumentación que surge. El fiscal quiso privarlo de ese argumento a Toledo y por eso se opuso a que él participe. Claro. No le hicieron caso. El problema es que es derecho del acusado participar. Es su potestad. Si quiere participa, si no quiere no. Entonces, como bien mencionaba ahora, hemos visto otros casos de personas que están prófugas, con mandatos de prisión ordenadas y que pueden conectarse a los debates de juicio oral, ¿no? Entonces, eso me parece le da
un argumento más para poder seguir peleando, porque lo que hace es aletear. Se estaba retrasando el proceso de extradición y está buscando la forma de tener un argumento nuevo. Y ese argumento recién se ha presentado hoy día, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cuánto lo pueden aceptar como argumento los jueces en Estados Unidos? Yo creo, a ver, ya hay porque una ellos no decisión son tomada. tontos para no darse cuenta Totalmente. que son recursos que hace no porque creen que va a colaborar con la justicia, sino porque justamente su participación la va a usar como argumento. No hace falta ir si estoy participando desde acá. El problema, a ver, lo que creo es que primero ya hay una decisión tomada. Ya un juez norteamericano ha dicho, aprobada la orden de extradición, tiene que entregarse usted, señor. Y el freno que se ha puesto, por lo menos de la última noticia que hemos tenido, la última excusa que ha puesto Toledo para no venir y que otro juez ha aceptado, es que su caso todavía está en control de acusación. No se sabe si va a ir a juicio, porque esa audiencia sirve para definir si el caso pasa o no pasa a juicio. Entonces, razonablemente, podemos esperar a que se defina si es que va a ir a juicio o no va a ir a juicio. Si es que después de estos debates el juez dice que el caso sí va para juicio, entonces es razonable mandarlo. Pero ese no es un argumento que Toledo haya utilizado hasta ahora. Los argumentos para no venir y para postergar el proceso han sido otros, por una parte. Y por otra parte, ese es un punto que los jueces americanos que han decidido hasta ahora, el juez Hickson en particular, no han tomado en cuenta. ¿Por qué ahora se introduciría? Es que, y justamente es una interpretación que acaban de hacer de la relación Perú-Estados Unidos, del tratado de extradición que nosotros tenemos, donde la defensa de Toledo lo que está diciendo es, el tratado dice que solamente puede ser extraditada una persona. Pero ¿está usted seguro que el tratado dice? Porque, por ejemplo, se plantea la posibilidad es la posición, ojo, es la posición de la defensa, a extraditar al feminicida que está en Colombia. Y en este señor no hay un juicio y no, el problema y no es que está es para nada avanzado. Igual se pide la extradición. Es el tratado con el país el que determina las reglas del envío de la persona. Sí, cada tratado puede ser diferente. Cada tratado puede tener sus matices. Atención que el tratado de extradición con Estados Unidos, que se ha redactado con mucho cuidado, tenga un hueco de ese tipo que permita al señor Toledo escaparse de la justicia, ¿no? El problema es que un juez, habiéndole ordenado la entrega para ser extraditado, tiene la decisión de otro juez que dice un ratito, voy a analizar todavía lo que me acaba de decir Toledo. Entonces, como que el argumento que ha presentado, alguien ya se lo ha aceptado y acaba de frenar el proceso de extradición que hace un par de semanas entendía ya estaba ejecutado. Ahí lo que se ha aceptado simplemente hasta ahora es 14 días para presentar otro argumento. Pero por eso, después del fracaso en Nueva York. Y ahora 14 días. Viene lo de la audiencia. Solamente hoy. Lo ha presentado hoy. Nadie lo ha aceptado. Es que recién ha sido presentado. Claro, pero es que hay un freno en el trámite y viene la estrategia de la audiencia de hoy día. Entonces, el nuevo argumento, creo, y además lo ha dicho el fiscal en la audiencia, va a ser, yo puedo seguir participando de mis audiencias sin ningún inconveniente, no tienen que mandarme al Perú y encerrarme para que yo pueda enfrentar mi proceso. Hasta que se defina que voy a juicio o no voy a juicio. Porque estas audiencias de control de acusación, que todavía tienen un trámite, tienen que definir si voy o no voy. ¿Y qué papel juega en este procedimiento el caso de Coteva, que sí está mucho más adelantado, pero que no ha sido motivo de la extradición? Claro. ¿Por qué no ha sido motivo? El problema es que el trámite de extradición que ya está avanzado solo ha sido el de este caso. ¿Por qué? Entonces, es una decisión, en todo caso, del fiscal y del Estado peruano de haber iniciado solamente extradición por este caso, porque bien podrían iniciar otro por el otro caso, ¿no? Pero no, yo pensé que ya estaban preparando el otro. Pero el que está avanzado y el que tenemos y el que estamos conversando es solamente el caso Interoceánica. De acuerdo. Ya. Ahora, en todo caso, el juez Hickson primero y los demás han estudiado estos huecos y estas sutilezas del tratado de extradición que han firmado Estados Unidos con el Perú y no han tomado en cuenta ese argumento. No puede ser que lo saquen de la manga ahora y que paralice un procedimiento que lleva años, ¿no? Ahora, sería ridiculizar a los jueces norteamericanos. Ah, ustedes no vieron esto. No, eso parece muy difícil de creer, ¿no? Pero algo que sí ha pasado en el país, y eso sí, me parece que el fiscal, adelantándose a ese argumento, presentó su acusación, es que cuando Toledo dice yo estoy siendo investigado recién, la Fiscalía en Perú toma la decisión de acusarlo justamente para cortarle ese argumento.
Sí. Y decir, ya no puedes decir Sí. que está siendo investigado, Sí. a partir de mi acusación, Hay acusación. yo puedo iniciar mi trámite de extradición. Ya. Entonces, de cierta forma, ha habido un adelanto de la Fiscalía, ¿no? Claro que la decisión de acusación es una decisión fiscal, no es una decisión judicial. Sí. Esa decisión fiscal puede estar sometida a una revisión y, por supuesto, a un error. Entonces, como todavía está en debate si es que el caso va o no va a juicio, surge una posibilidad. No le digo que es una razón válida, pero surge una posibilidad. Le pedían un argumento, tienen hoy un argumento nuevo para seguir peleando, ¿no? De acuerdo. Pero, repito, si la justicia americana tuviese que acceder a ese argumento, significaría que se han equivocado. A lo largo una de años. decisión ya tomada. Es que es muy difícil porque ya hay una decisión tomada, ¿no? Sí. Creo que ese es el precedente que marca la pauta en el caso. Hay un juez que ya analizó normalmente toda la argumentación que ha presentado la defensa y ha dicho no. Orden de extradición, señor, usted tiene plazo para entregarse. Pero, ¿cómo se aplicaría el tratado, si fuera como lo ha pretendido hacer valer Toledo hoy, para el caso de un criminal? Repito, el caso colombiano. Supongamos que ese fue el caso en Estados Unidos. Es que el que uno dijera, no me pueden extraditar, porque no hay todavía un proceso contra mí, recién hay una acusación en su fase inicial. Sí, habría que revisar el tratado específicamente con Colombia también, ¿no? Porque, como le digo, dependiendo del país del que hablemos, tenemos determinadas reglas específicas, ¿no? En todo caso, han habido muchas extradiciones a lo largo de los años de Estados Unidos al presidente panameño en particular, ¿no? Martinelli, sin que el juicio estuviera tan avanzado como sería el caso de Toledo. Sí, yo creo que la decisión ya tomada va a permitir probablemente un avance mucho más rápido de este tema, ¿no? Pero siempre hay la opción de cosas como la de hoy día. Y opciones como que el fiscal ha tenido que doblar el caso en dos partes, por ejemplo, para poder continuar con su investigación. A ver, explíquenos cómo es eso de doblar el caso en dos partes. ¿Qué pasa? Que el fiscal, cuando estaba en la etapa de investigación, tú puedes investigar personas naturales y personas jurídicas. Sí. Y acá hay involucradas naturales y jurídicas. Empresas, concesionarias y funcionarios públicos. Y funcionarios públicos y particulares. A las personas naturales no necesitas pedirle autorización a nadie para investigarlas. Las incorporas y los investigas. A las personas jurídicas, cuando las quieres incorporar a la investigación, tienes que pedirle permiso a un juez. Y el juez tiene que autorizar la incorporación de esas personas. Cuando se ha decidido que esas personas iban a ser incorporadas a la investigación, el trámite había demorado tanto que el fiscal ya había formulado su acusación. Entonces, cuando se decidió las personas jurídicas pueden ser incorporadas, el fiscal dijo, bueno, ya terminé la investigación, entonces también las voy a acusar. Y las empresas con toda razón dijeron, pero ¿por qué nos vas a acusar y no nos has dado la oportunidad de estar a lo largo de la investigación? Entonces, como el fiscal estaba contra la espada y la pared de decir, si yo no acuso, no puedo permitirme la extradición, y claro, las empresas tienen derecho a defenderse en la investigación, voy a partir el caso en dos. Me voy a quedar con las personas naturales que ya investigué. ¿Que son Toledo y quién más? Todas las personas naturales, no recuerdo ahorita la lista, pero son un buen número de personas. Empresarios y funcionarios. Empresarios y entre funcionarios y particulares. Y el caso de las personas jurídicas va a regresar a la etapa de investigación. Entonces, esa también puede ser una argumentación de parte de la defensa de Toledo, como para decir... Pero él que de todas maneras... Hay un problema en el manejo del caso, hay un problema en el trámite procesal, lo que yo estaba diciendo respecto de demoras procesales innecesarias se materializa en el caso, ¿no? O sea, puede surgir siempre una posibilidad de debate, porque hoy, en la audiencia, el fiscal empieza reclamando eso. Señor juez, de una vez defina usted cómo vamos a hacer con el caso de las personas jurídicas, porque sé que las personas naturales vamos a seguir. ¿De una vez va a autorizar que parta el caso en dos o no? Que es lo primero que le pide el fiscal al juez. Y el fiscal dice, ahorita lo resolvemos, más adelante, primero vamos a ver el debate del sobreseimiento. ¿Por qué el pedido del fiscal al juez para que resuelva ese problema? Porque creo que ese también puede ser un argumento que tomen en consideración para decir, ven, les estoy diciendo que hay problemas en Perú de tramitación. ¿Quién está ejerciendo la defensa técnica de Toledo en Estados Unidos?
No tengo Pero, el dato quiero decir, ¿es un abogado privado, contratado y pagado por él, o ha vuelto a recurrir a los servicios de la defensa pública? No podría precisarle. ¿Y en el Perú? ¿Quién es su abogado defensor? Hoy día tuvo una defensa colegiada, no tomé nota del nombre del colega que participó. De acuerdo a su experiencia, ¿cuánto puede tomar que se aclare Una etapa intermedia. Sí. El caso de Keiko Fujimori va 3 años en etapa intermedia y aún no termina. El caso del expresidente Ollanta demoró 3 años, me parece, si mal no recuerdo, 3 años y medio solo en control de acusación y ya va por el 2.º año de juicio. Entonces, normalmente las etapas intermedias de esa naturaleza te demoran entre 2 a 3 años. ¿Por qué de esa naturaleza? ¿Qué tienen estos casos que haga que el control de acusación pueda demorar tanto como 3 años? Muchos acusados, muchos delitos, muchos elementos de convicción, muchas pruebas. Entonces, el debate tiene 3 partes. Tiene una primera parte donde las defensas observan la acusación del fiscal formalmente por algún error estructural que no tiene que ver con la responsabilidad, pero que es de forma. Ahí, si es que el juez le da la razón a las defensas, se le devuelve la acusación al fiscal para que corrija la acusación. En el caso de Keiko Fujimori, si mal no recuerdo, al fiscal José Domingo Pérez le han devuelto la acusación 9 veces, lo que obviamente ha demorado prácticamente año y medio de debate. Entonces, ahí tienes una parte. Y luego que el fiscal termina de oralizar su pedido, le toca a las defensas oralizar su pedido. Entonces, sí, esto normalmente son 2 o 3 años. ¿Cuánto dijo que demoró el control de acusación de Humala? ¿1 año y 9 meses? Yo hasta donde me acuerdo, 2 años. Hasta podría decir 2 años, 2 años y medio, hasta donde yo recuerdo. Ya, bueno, hay quienes dicen que es 1 año y medio. ¿Y el de Keiko? ¿Cuánto lleva? Keiko empezó antes de la campaña, recordarán. ¿El control de acusación? Claro, antes de la campaña. Fiscal presenta la acusación en plena campaña, que es lo que le criticaban, y claro, esto ha sido... En marzo o febrero del año 21. Claro. O sea, ya... 3 años, en control de acusación. Dos. Desde el 21, la campaña es del 21, ¿no? Fue de abril del año 21, la campaña. Bueno, aprovecho de su presencia para hablarle, aprovechando el tiempo que nos queda también, de otro caso penal, que es el caso de los congresistas, y particularmente el congresista Cordero Jontay, que habría, según se le reprocha, exigido una parte de la remuneración de los empleados que ella contrata o hace contratar. Sí. Explíquenos ante qué delito estamos, qué significa exactamente una palabra que ha saltado ahora como uso generalizado, concusión. Sí. La concusión es un delito en el cual un funcionario público obliga o induce a otra persona a darle un beneficio. Ya sea que económico, sí. Ya sea que es para mí directamente o ya sea para otra persona. Es de concusión en concreto y se sanciona con una pena máxima de hasta 8 años de pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de los congresistas, creo que hemos descubierto 2 tipos de casos. Un caso donde la prueba es directa, como el caso de la congresista Yontay, porque me parece que la prueba es directa. Por lo menos de la exigencia del dinero hay una prueba directa, porque es... Ya te depositaron, vamos al cajero, tanto me corresponde, a mí quien me paga los gastos, si tú tienes gastos, yo también tengo los míos. Entonces ahí hay una prueba directa por lo menos del pedido. Lo que probablemente vayan a discutir es por qué se lo pedía, probablemente que era una deuda, etc. Podrían surgir miles de explicaciones, pero por lo menos prueba directa del pedido hay. Y el otro grupo de casos que también hemos visto es el de donde no es el congresista el que directamente hace el pedido, sino es algún intermediario. Por ejemplo, me parece que estaba el caso de una congresista donde el sobrino era el que hacía los pedidos. Tome nombre la tía congresista. Entonces, la prueba directa era, él está pidiéndole a los trabajadores y la prueba que falta es cómo es que él le entregue el dinero a la congresista, ¿no? El primer supuesto que he puesto es mucho más sencillo de probar. El segundo va a tener que discutirse un poquito más. Probablemente entremos a lo que en algún momento conversábamos de la prueba indiciaria, que es lo que se hablaba en el tema de Castillo. Normalmente no tienes el audio, no tienes el video recibiendo el dinero, pero puedes trabajar sobre la base de determinados indicios, ¿no? De acuerdo.
¿Y qué prognosis de pena puede caber para ese delito? En la concusión la pena máxima es de 8 años. Pero hay otro delito, don Fernando, que es el enriquecimiento ilícito. Porque los funcionarios públicos que generan ganancias ilícitas en el ejercicio de su cargo responden por enriquecimiento ilícito y ahí la pena es hasta 10 años. 10 años. Sí. Y, o sea, si es una pena de 10 y otra de 8, se escoge la más alta, 10 y hace Como 10. es una sola conducta, como a través de una sola conducta has cometido 2 delitos, tienes que escoger el delito de más pena. Si fueran 2 conductas diferentes que generan 2 delitos diferentes, se suman las penas. Pero no, aquí estamos frente a una sola conducta que nos ha generado 2 tipos de penas. En todo caso es un proceso mucho más rápido y simple, ¿no? En el caso de Toledo, para regresar a él, lo que se constata es que de alguna manera somos víctimas de la lentitud con la que se ha procedido. Totalmente. Usted dice que hay razones, la cantidad de personas que están implicadas, la cantidad de pruebas que en consecuencia tienen que aportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá hay un problema de lentitud en el funcionamiento de la Fiscalía y de la Justicia. Por eso algunos sostienen que en particular jueces deberían estar dedicados exclusivamente al caso Lavajato. Explíquenos cuál es su experiencia en relación a eso. Claro, la Fiscalía creó un equipo especial, que es el equipo especial Lavajato, dedicado a exclusividad de estos casos. El Poder Judicial no. ¿Pero eso le ha permitido a la Fiscalía ir rápido? ¿Perdón? ¿Eso le ha permitido a la Fiscalía ir rápido? Sí, claro, de cierta forma sí. Ir rápido, pero todavía son años. Es que aún así la complejidad de los casos es tanta que debiendo demorar más, creo que ha cortado un poquito los tiempos. Porque, por ejemplo, la ley permite que las investigaciones en estos casos, en nivel de preliminares, duren 3 años. Pasas a la siguiente etapa de investigación, son 3 años más, ya van 6. Pero no puede ser. Y esos 3 puedes ampliarlos a 9. Señor abogado, no puede ser que la investigación Le hablo de la ley en concreto. Le hablo de la ley. Ese es el plazo máximo que se concede. Son casos de crimen organizado. No puede ser que se demore eso, porque estas demoras llevan a todos estos problemas como los que tenemos ahora, ¿no? Efectivamente. Es que la ley analiza y dice, en casos de crimen organizado normalmente hay muchas personas investigadas, normalmente los actos de investigación que hay que hacer no son solo en el Perú, hay que viajar a Brasil, hay que viajar a Estados Unidos, hay que viajar a Panamá, etcétera. Entonces te prevé un espacio largo. Lo que no quiere decir que debas utilizar ese plazo máximo, sin duda. Sí. Ahora, el Poder Judicial ha creado una corte solo para conocer ese tipo de casos, que es la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. Estos casos Lavajato, los procesamientos de los expresidentes de la República, que por su condición pueden ser procesados en estos procesos. Pero entonces tiene que ser una sala suprema. Si son presidentes de la República, tienen inmunidad de ser juzgados de frente por jueces supremos, ¿no? En el caso de aportes a campaña, por ejemplo, y además transcurridos 5 años del ejercicio del cargo, ya podrían ser procesados sin ningún problema. Entonces, por eso es que son, Ollantumala, por ejemplo, el juicio que tiene está siendo llevado no por la Corte Suprema, sino por esta Corte, que es la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, que es como la selección de fútbol. O sea, la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada es la corte a donde deben llegar los mejores magistrados. El problema es que tienen demasiada carga. Entonces, con toda la carga que conocen... Demasiada carga solamente con los casos de este tipo. Y hay que sumarle otros casos de crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, están graves violaciones a los derechos humanos. El caso de Urresti, por ejemplo, también se ha conocido en la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. Entonces, esa corte conoce los casos de mayor gravedad a nivel nacional, y no son pocos. Entonces, eso le genera un poquito también de complicaciones a ellos. A la fecha, la Junta Nacional de Justicia ha sacado una convocatoria para designar jueces en esa corte. Me parece que el proceso todavía no ha empezado, pero ya han sacado más jueces. Más jueces. Para designar jueces titulares en esas plazas. Ya. Porque hasta el momento han venido ejerciendo jueces provisionales. Son jueces titulares de otras cortes. O sea, mi corte es Ancash y provisionalmente soy trasladado a la esta Corte Penal Nacional de Justicia Especializada. Nacional, bueno. Titulares, pero provisionales en esa corte, ¿no? En todo caso, lo que está claro es que la opinión pública se termina por cansar cuando no ve una luz al final del túnel. El caso de Lavajato lo tenemos desde hace más de 6 años. No hay muchos condenados, creo que hay muy poquitos, se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Sí, no tenemos muchos casos en juicio. Todo se demora, todo está paralizado, algunas cosas que se prometen no se cumplen, y eso hace perder confianza y perder además, peor aún, interés. Sin duda, sin duda. Bueno,
Veremos cómo evoluciona el caso Toledo, es diferente ahí, y la justicia norteamericana tendrá que tener coherencia y han tomado una decisión. Parece difícil que puedan retrotraerse a esa decisión, pero en fin, usted, por lo que parece creer, hay una puerta que se ha entreabierto, que una defensa inteligente podría aprovechar en beneficio de la impunidad de Alejandro Toledo. Doctor Jefferson Moreno, muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a hacer